Hola a todos, arrancamos con una nueva clase. Bueno, hoy vamos a ver miología, vamos a ver todo lo referente a los músculos a nivel generalidad. Vamos a hablar de los tipos de tejido muscular que hay, vamos a hacer hincapié en el tejido muscular esquelético, que es el de los músculos que más vamos a ver nosotros como profes. Vamos a hacer una buena explicación de la contracción muscular, de sus proteínas, de cómo es su movimiento, de los tipos de contracciones que tenemos. Así que es una clase bastante intensa. A prestar mucha atención. Recuerden que luego les voy a enviar por mail un formulario. Traten de hacerlo para más o menos ver cómo están con la comprensión de los temas. Y en la semana que viene volvemos a hacer un Zoom para sacar dudas sobre artrología y miología. Bueno, arrancamos. Como dice ahí, el tejido muscular es un grupo de células, después las vamos a ver, lo van a encontrar como miocitos, lo van a encontrar en realidad como vamos a verlo como fibra muscular, y se caracterizan por tener la capacidad de acortarse. Para esto lo que va a utilizar lo que va a hacer este tejido es transformar energía química en movimiento, en trabajo mecánico. A ver, la energía química la vamos a ver en el ATP. ¿Qué es el ATP? El adenosintrifosfato, que es como nosotros almacenamos la energía. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo el tejido muscular utiliza este ATP y lo transforma en movimiento. ¿Mediante qué? Vamos a ver la contracción muscular, vamos a hablar de las proteínas contráctiles, de la actina, de la miosina. Sin la energía no podemos tener movimiento. Bien. Bueno, vamos a diferenciar un poco los tipos de tejido. Lo van a encontrar en cualquier lado, en el libro de bibliografía lo tienen, así que no se preocupen. Acá lo que tienen son tres imágenes. Vamos a tener el esquelético o estriado esquelético, el cardíaco o estriado cardíaco y el liso. La característica donde dice voluntario es una característica. Arrancamos por el liso. Ahí como lo ven, está en los órganos internos, para que tengan una idea de qué tipo de tejido estamos hablando, de qué tipo de órgano. Las características que tienen es que las células son lisas y alargadas con un núcleo central. No tienen estrías transversales, por algo no se llama estriado. Y lo vamos a encontrar en la pared de los órganos, en la pared interna de los órganos, con cavidades. En el estómago, intestinos. Y la función que van a tener es justamente contraerse e ir moviendo lo que haya dentro de esos órganos. Su contracción va a ser lenta, sostenida y rítmica. La idea es que uno pueda, no sé, digerir la comida y que el bolo alimenticio se vaya moviendo todo el tiempo, no una vez por año. Se va a contraer ante estímulos hormonales o nerviosos. Y lo que es muy importante es que es involuntario. Bien. Pasamos ahora al cardíaco o estriado cardíaco. Es el que forma parte del corazón. Ahí lo vamos a encontrar. Tiene núcleos centrales y sus células, sus fibras, se bifurcan, se dividen. Ahí lo pueden ver también. Tiene estrías transversales. Y tiene un par de características que las vamos a ver cuando veamos corazón, pero que es importante saber que tiene el automatismo. ¿Qué es? Él es automático. Él se contrae tiene su propio ritmo, la frecuencia cardíaca, y tiene el nódulo que lo va a generar automáticamente. Responde a la ley de todo o nada, se contrae completamente y también es de carácter involuntario. Bien. Por último, es el que vamos a ver ahora, es el que vamos a ver más nosotros como profes de educación física también. Tenemos el estriado esquelético o el esquelético. Son células alargadas,
cilíndricas y multinucleadas. Ahí las tienen remarcadas en amarillo. Presenta estriaciones, vamos a ver más adelante que se forman bandas de color claro y oscuro. Lo vamos a ver mucho más en profundidad este. Su contracción es de corta duración, pero con una gran cantidad de fuerza. Está inervado por el sistema nervioso, tanto central como periférico, y lo que lo caracteriza, y es lo importante, es que es voluntario. Yo decido contraerlo. Tengo ese poder de decisión de contraerlo. Bien. Bueno, vamos a hablar de las propiedades que tiene el tejido muscular. Acá tenemos 4, según de donde la lean puede haber 2, o va cambiando, la realidad es que eso según los autores. Bien, excitabilidad, conductibilidad, contractibilidad y elasticidad. Con excitabilidad tenemos que es la capacidad que tiene de responder a un estímulo. Vamos a ver ahora que va a venir un impulso nervioso, eso va a generar un cambio en las membranas y va a hacer que responda de cierta forma el tejido muscular. Con conductibilidad tenemos la capacidad que tiene de conducir esa estimulación que recibe. Lo que va a hacer es transmitirla a todo el tejido. Con contractibilidad tenemos la capacidad de acortarse o de disminuir su longitud. Vamos a ver en las próximas diapositivas todo lo relacionado con la contracción específicamente muscular del tejido esquelético. Y por último tenemos la elasticidad, que es la capacidad de volver a su forma inicial luego de sufrir una deformación. Ojo, no equivocarse con flexibilidad. Son palabras que uno a veces las utiliza por igual, pero no significan lo mismo. Así que quedémonos bien claro que elasticidad es el famoso ejemplo de la bandita elástica, justamente. Yo la estiro, cuando suelto eso que estoy estirando, vuelve a estar exactamente igual a como estaba al principio. Bueno, bien, 4 palabras, ojo porque pueden confundir, hay palabras que son similares y no significan lo mismo. Bueno, ahora continuamos con la configuración externa de nuestro tejido muscular. Vamos a hablar de el tejido conectivo que tiene el músculo, que no pertenece a la parte contráctil. Acá vamos a hablar de envolturas y del tendón. Bien, a nivel del tendón, como dice ahí, es el que ancla el músculo al hueso. Según el tipo de músculo que sea, va a tener un tipo de fijación distinta. Está sometido a tensión. Piensen que la masa carnosa del músculo se va a contraer y el tendón, la propiedad que tiene, vieron que dice comportamiento viscoelástico, es que se va a ir estirando de acuerdo a la tensión que se le genere. Y de esta forma va a ir almacenando energía también. Lo que tenemos que saber es que nuestro músculo está envuelto por fascias que al finalizar terminan en tendones. La mayoría de los músculos atraviesan las articulaciones y están anclados a 2 huesos distintos. Bien. Ahora continuamos con el tema de las envolturas. En la próxima diapositiva van a tener un gráfico que hay un par de palabras, las nombro ahora y después las volvemos a especificar. Acá tenemos las fascias, que también es un tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo lo que hace es conectar estructuras. Lo que nos va a brindar la fascia es unión. Nos va a proteger el músculo y nos va a unificar la fuerza. Envuelve y separa grupos musculares convirtiéndolos en compartimentos cerrados. Acá es donde vamos a tener 3 palabras claves. Son bastante confusas, pero tenemos que entender bien claro los diferentes significados de cada uno. Endomisio, perimisio y epimisio. Son envolturas que envuelven las diferentes partes del músculo. Bien, ahí dice fibra muscular, que es la célula muscular más individualizada. El endomisio es quien envuelve a la fibra muscular.
Luego, un grupo de fibras musculares se unifican, se juntan formando fascículos. A estos fascículos los envuelve el perimicio. Y por último, a todos los fascículos de un músculo juntos los envuelve el epimicio. Bueno, continuando con la diapositiva anterior, acá lo que tenemos es un poco más especificado el tema de las envolturas que tiene el músculo. Vemos la fibra muscular envuelta cada una individualmente por el endomisio. Luego, un grupo de fibras musculares forman fascículos envueltos por el perimicio. Y por último, los diferentes fascículos son unificados por el epimicio formando el músculo. Vemos que las puntas del músculo forman los tendones. Recuerden, como dijimos antes, que según el músculo tendrá un tipo de inserción u otro. El tendón, recuerden que lo que hace es acumular tensión, almacenar energía. También vemos que hay vasos y nervios. Recuerden que los vasos son los que van a nutrir a nuestro músculo o eliminar los desechos. Y los nervios van a ser los que transmitan el impulso nervioso para poder producir la contracción muscular o sentir lo que está pasando. Acá tenemos, las envolturas trabajan de una forma paralela. ¿Qué significa? Están paralelamente acumulando la energía o conteniendo el músculo. En cambio, el tendón, si ustedes lo ven, está en serie con el músculo, no está paralelo, está a continuación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la parte contráctil. Es la que vamos a ver ahora, las diferentes proteínas que la forman y cómo está compuesta la parte que se contrae de nuestro músculo, que es lo que vamos a ver ahora. Es una célula, se llama fibra muscular, célula muscular, miocito, y tiene todos estos componentes: sarcolema, sarcoplasma, el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, y el sarcómero es la unidad funcional y estructural de la célula, que es lo que va de un disco Z a otro disco Z. Y lo que vamos a ver en la próxima diapositiva seguramente es lo que hay dentro de ese disco Z, entre esos discos Z. Bien, sarcolema es la membrana celular, sarcoplasma es el citoplasma, pero de esta célula muscular. Tiene gran cantidad de mitocondrias. Recuerden que, como hablamos al principio, usa mucho ATP, y dentro de la mitocondria es donde se va a generar gran cantidad de ATP. Bien, después tenemos el retículo sarcoplasmático, que lo más importante es saber que ahí se almacena el calcio. Este retículo tiene unos túbulos que no sé de qué color están dibujados acá. Los túbulos T, ahí en amarillo. Tiene unos túbulos que lo que van a hacer es lograr que el calcio sea distribuido correctamente y que de esa forma la contracción sea toda al mismo tiempo y no haya ningún tipo de enlentecimiento. Lo importante del retículo es que almacena el calcio, y el calcio va a ser algo fundamental para nuestra contracción muscular. Por último, ahí tenemos el sarcómero, que es la mínima unidad estructural y funcional de la fibra muscular. Ahí ya aparecen la palabra actina y miosina, que son dos proteínas contráctiles que vamos a ver, muy importantes. Bueno, acá repasamos los últimos conceptos que estuvimos viendo, tanto de la parte no contráctil y la contráctil. Arrancamos por el músculo, ahí tenemos redondeado con amarillo. Los músculos están formados por fascículos. Recuerden que los fascículos están independizados a través de diferentes envolturas: epimicio, endomicio y perimicio. Dentro de cada fascículo hay diferentes fibras. Una fibra muscular está envuelta por endomicio y su estructura va a estar formada por proteínas. Bien. Estos filamentos, estas proteínas, las más importantes van a ser la actina y la miosina, y lo que se van a formar, que es la unidad básica estructural de la fibra muscular, es entre dos discos Z se forma un sarcómero.
Bueno, ahora vamos a explicar un poquito la parte de las proteínas contráctiles. Como dijimos antes, cada fibra muscular está formada por un montón de miofibrillas, ¿sí? Y estas miofibrillas tienen dos tipos de miofilamentos, uno grueso y uno fino. En el caso del miofilamento grueso, está formado por la miosina. Como dice ahí, está formado por dos cadenas pesadas que van a formar su cola y adelante tiene 4 cadenas livianas que van a formar la cabeza. La cabeza es lo que a nosotros nos va a interesar más para la contracción porque va a ser quien se una con la actina. Y además, esta cabeza lo que tiene de importante es que tiene una actividad ATPasa. ¿Qué significa? Va a hidrolizar el ATP para obtener energía y utilizar esta energía para deslizar a la actina y producir la contracción muscular. Por el lado del filamento fino vamos a tener a la actina, que la actina es nuestra proteína contráctil, pero va a estar regulada por otras dos proteínas. La actina tiene un sitio activo, que es el que se va a contactar con la cabeza de la miosina para producir la contracción muscular. Pero está unida a la tropomiosina y a la troponina. Bien, la tropomiosina lo que hace es obstruir el sitio activo en reposo. Y la troponina lo que va a hacer es estar unida a la actina, a la tropomiosina y además tener un receptor para el calcio. Tiene 3 dominios, un dominio I que la une a la actina, un dominio T que la une a la tropomiosina y un dominio C que tiene gran afinidad por el calcio. Entonces, cuando ahora veamos la contracción, tenemos unos videitos para ver. Cuando venga un calcio, lo que va a pasar es que se va a unir al dominio C y de esa forma la troponina lo que va a hacer es correr a la tropomiosina del sitio activo y permitir que se pueda unir el sitio activo de la actina con la cabeza de la miosina. Bueno, como dijimos recién, hay filamentos finos y filamentos gruesos que se van alternando y forman bandas. Acá abajo de esta diapositiva tenemos las diferentes bandas que se forman, donde podemos ver qué tipo de filamento tiene cada banda. Por ejemplo, la banda I o clara solamente tiene filamentos finos. Están unidos a las líneas Z. La banda H, por ejemplo, solamente tiene ¿qué filamento? El filamento grueso. Y la banda A lo que tiene son ambos filamentos que están superpuestos. Cuando veamos la contracción muscular después vamos a repasar esto y vamos a ver cómo se modifican estas bandas al contraerse el músculo o al estar el músculo relajado. Ahí también tenemos, dice sarcómero, entre las dos líneas Z se forma un sarcómero y ahí podemos ver lo que incluye un sarcómero. A continuación, chicos, tienen 2 videos. No son muy largos. Lo que pasa que, bueno, por la experiencia con diferentes alumnos, a algunos les gusta más un video que el otro. Espero que lo entiendan, son bastante similares, pero a veces el gráfico es más lindo en uno o uno interpreta mejor la voz de uno que del otro. A continuación vamos a esquematizar todos estos procesos que se hablan en estos videos de la contracción muscular. Es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular
inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados, y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo?
Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bueno, ahora que ya vimos el video, arrancamos por el principio. Vamos a dejar un par de conceptos claros que tienen que ver con la parte más que nada nerviosa. Placa motora o placa neuromuscular realidad. Placa motora es un lugar donde se produce la unión entre la fibra nerviosa, que es como si fuera ese hilo que sale de la médula espinal, y la fibra muscular esquelética. Repito, es la unión neuromuscular se da entre la fibra nerviosa, que es el que va a llevar el impulso, y la fibra muscular. A veces se lo llama placa motora, placa neuromuscular, unión neuromuscular. Y después tenemos unidad motora, que es todas las fibras musculares inervadas por una fibra nerviosa. Como ven, la fibra nerviosa sale de la médula y va a inervar diferente cantidad de fibras musculares. Eso va a depender del tipo de músculo, de la especificidad que tenga ese músculo o de su función. Bueno, como ya vimos en los videos y venimos comentando, todo inicia con un potencial de acción. El potencial de acción es una señal que va a viajar de nuestro sistema nervioso central, luego va a salir al periférico y lo que va a hacer es estimular la fibra muscular. ¿Cómo? Acabamos de ver un concepto que era unión neuromuscular, se va a unir ese nervio a la fibra muscular y lo que va a hacer es que se libere acetilcolina. Esta liberación de la acetilcolina lo que va a producir es un potencial de acción, que lo que nos va a brindar es la liberación del calcio. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había túbulos T, estaba el retículo sarcoplasmático? Bueno, todo eso lo que hace es estar alrededor de la fibra muscular y que toda la fibra muscular reciba el estímulo simultáneamente. Una vez que se libera el calcio, ¿a dónde iba este calcio? El calcio va a ir a la troponina, a su dominio C. Lo que va a hacer esta troponina es desplazar a la tropomiosina del sitio activo de la actina y de esta forma se van a poder unir nuestra actina con su sitio activo a la miosina con su cabeza ATPasa. Para que esto finalice, el calcio vuelve a su retículo sarcoplasmático y termina la contracción. Ahora lo que vamos a analizar más detenidamente es el deslizamiento que se produce de la actina sobre la miosina y cómo es el golpe de fuerza que produce la cabeza de la miosina. Acá lo que tenemos es un dibujo que esquematiza lo que acabamos de ver. Impulso eléctrico, liberación de acetilcolina, cambios en la membrana, liberación del calcio, se produce la contracción muscular y el calcio vuelve a guardarse. Bueno, lo que explica esta teoría es cómo la miosina va a hacer que se deslice la actina sobre ella. Para eso vamos a tener que la cabeza de la miosina o su cuello va a hacer algo que se llama ataque de fuerza, golpe de fuerza, que va a estar unida a la actina y va a deslizarla sobre sí misma. Acá es donde se van a producir las variaciones de las líneas que hablamos antes. Para que esto suceda, recuerden, tiene que estar liberado el sitio activo de la actina. Para que esté liberado el sitio activo de la actina, tiene que haber aparecido el calcio. Y el calcio es quien se une a la troponina y corre a la tropomiosina del sitio activo. Y además, a nivel de la miosina, se va a unir un ATP que va a ser hidrolizado, se le va a sacar un fósforo para que de esa forma esa energía la pueda usar para el movimiento. Una vez que eso sucede,
se suelta, se desprende y vuelve a su posición de relajación, donde se le vuelve a asociar otro ATP y vuelve a comenzar el momento. El desplazamiento. Bien. Entonces, concepto que tiene que quedar claro: el deslizamiento se produce de la actina sobre la miosina gracias a la cabeza de la miosina que hace este golpe de fuerza. La cabeza se une y quiebra, hace una flexión y de esa forma lo desplaza. Bien, acá lo que tenemos es un resumen, un cuadro que nos unifica lo que venimos viendo, qué es lo que pasa en reposo en la célula muscular, cuándo es que se estimula, cuándo se produce la contracción. Recarga se refiere al momento en el cual se separa esa miosina de esa actina para volver a empezar el proceso y para que haya relajación, que es lo que tiene que pasar con el calcio y lo que ya vinimos viendo. Un cuadro que resume, si ustedes leen esto y hay algo que no lo entienden, vuelvan atrás a ver dónde está la información de lo que no entendieron o lo preguntan en el próximo Zoom que hagamos. Acá tenemos nuevamente las bandas. Si ustedes tomaron apuntes de lo que vimos al principio de esta clase con respecto a las bandas, van a ver cómo se modifican las bandas. Arriba tienen un músculo relajado, abajo hay un músculo contraído. Acuérdense qué es lo que había en la banda A, qué es lo que había en la banda I. Y miren cómo varían esos tamaños. ¿Por qué? Porque el filamento fino se desliza sobre el grueso. Entonces se modifican algunas de las bandas que se producían. Miren cómo cambia el tamaño del sarcómero. Acuérdense que un sarcómero va de una disco Z a otro disco Z, línea Z, línea Z. Cómo modifican su tamaño. Bueno, ahora que ya vimos las contracciones musculares, cómo es la contracción muscular, vamos a clasificarlos según a los músculos, ¿bien? A estos músculos esqueléticos. Los vamos a clasificar según su forma, según la cantidad de inserciones y en la próxima diapositiva según el tipo de fibras. Esto está en muchos lugares para leerlo, así que no se preocupen. Según la forma tenemos músculos largos, músculos cortos, músculos planos, músculos orbiculares. La realidad es que reciben esas, según la función que cumplen, es donde se los va a colocar. Por ejemplo, como músculos cortos tenemos el pronador cuadrado, que está cerca de la muñeca. Como músculos anchos tenemos al romboides, que está en la espalda. Como músculo largo tenemos al bíceps, tanto crural como braquial. Y como músculos curvilíneos o orbiculares tenemos al orbicular de los labios. Tienen forma circular. Y ahí por último tenemos en esta diapositiva la clasificación según la cantidad de inserciones. Acá lo que va a depender es si el músculo tiene una inserción, todo el vientre muscular y finaliza en una inserción, o si tiene varias porciones o cabeza. Por ejemplo, podemos hablar del bíceps cuando hay 2 inserciones, el tríceps cuando hay 3 vientres musculares o 3 inserciones, y también tenemos el cuádriceps, que los vamos a ver más adelante. Así que también los podemos clasificar según eso. Hay más clasificaciones, hay clasificaciones según la relación músculo-tendón. Y en la próxima diapo acuérdense que tenemos la clasificación según las fibras. Bien, hablando un poco más de clasificaciones, las podemos clasificar según el tipo de fibras. En este cuadro están divididas en tipo 1 y tipo 2. Pueden ser también rojas o tónicas, blancas o fásicas. Bien, las tipo 1, que tienen que ver con la oxidación lenta, como dice ahí, tienen que ver con las rojas o las tónicas. Y están preparadas para mantener contracciones de baja intensidad durante mucho tiempo. Por eso, si miramos el cuadro, vamos a ver que tienen una alta resistencia a la fatiga, tienen poca capacidad de generar tensión o mucha fuerza. Son
de fuerza más bien baja. Y son también de lenta respuesta al estímulo nervioso. Estamos hablando siempre de la primer fila, la verde. Y después vamos a ir directamente a la roja, las dos A son unas intermedias, pero bueno, como tenemos que hablar de clasificación y no específicamente de las fibras, las tipo 2, que vienen a ser las fibras rápidas o las fásicas, tienen que ver con las contracciones de moderada o de alta intensidad durante periodos cortos. Uno no puede sostener una gran fuerza durante un periodo muy largo de tiempo. Entonces, cuando yo quiero hacer mucha fuerza, ya tengo que saber que el tiempo de duración de esa fuerza va a ser corto. Se cansan rápidamente, es decir, tienen poca capacidad, poca resistencia a la fatiga y pueden generar mucha fuerza, lo que dijimos antes. Según hay diferentes tipos de músculos, tendrán mayor componente o no de este tipo de fibras. Por ejemplo, músculos que tengan que ver con el movimiento, con la velocidad, por ejemplo, un bíceps braquial que está en el brazo, va a tener mayor componente de fibras fásicas o tipo 2. En cambio, las tipo 1, tenemos que pensar en músculos que tengan que ver con la parte postural. Por ejemplo, un cuadrado lumbar. Son músculos que lo que tienen es que sostener durante mucho tiempo una posición. No hacer movimientos rápidos que requieran un movimiento a velocidad, sino sostener en el tiempo ciertas posturas, por ejemplo. Bien, aprovechando que vimos contracción muscular, vamos a hablar un poquito de la contracción, de los tipos de contracción muscular que tenemos. Lo vamos a hacer en referencia a si hay o no desplazamiento. Hay varias clasificaciones, pero bueno, nos quedamos con esta. Lo vamos a dividir en isométrica o anisométrica, es decir, donde sí va a haber desplazamiento. La isométrica no hay desplazamiento y lo que va a producirse es una deformación en el músculo y no hay trabajo mecánico. Es, por ejemplo, cuando yo sostengo una posición. Yo sostengo una posición y ese músculo está haciendo fuerza, pero no está modificando, no está desplazando ninguna palanca. En cambio, en las otras, en las anisométricas, tenemos desplazamiento y lo vamos a llamar en función del sentido a donde va. Acá al lado tenemos los dibujitos para que lo puedan ver un poquito más gráfico. Tenemos concéntrica y excéntrica. La concéntrica, yo voy a querer desplazar una resistencia, un peso, en contra de la gravedad. Bien. El músculo va a ser un movimiento de trabajo positivo. Yo tengo una pesa en mi mano y lo que hago es acercarla al hombro. En cambio, en la excéntrica, el movimiento va a ser a favor de la gravedad. Yo lo que voy a ir haciendo es frenando el movimiento para que este peso me gane a la fuerza, pero lentamente va a ir bajando. Se habla de que es un trabajo negativo. Bueno, para que nos quede claro, tenemos isométrica, concéntrica y excéntrica. Y tenemos que poder diferenciar bien en las tres, en cuál hay desplazamiento y en cuál no, cuál es a favor de la gravedad y cuál es en contra. Bien, para ir terminando vamos a hablar de clasificación de los músculos según el tipo de movimiento, según cómo participan en el movimiento. Tenemos agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. Cada uno tiene su definición y lo que vamos a tener en la próxima diapositiva tenemos un ejemplo y ustedes pueden imaginarse los demás ejemplos. A ver, esto no es analizar movimientos ni nada por el estilo, pero es poder usar las palabras precisas para hablar de movimientos. Bueno, cuando hablamos de un músculo agonista, hablamos del motor principal del movimiento. Es el que ejerce ese movimiento en la articulación y es el que sí o sí lo tiene que hacer para que ese movimiento se produzca. Cuando hablamos de antagonista, es el que realiza el movimiento opuesto al agonista. Por ejemplo, que es el mismo ejemplo que está en la diapositiva que sigue. Si yo tengo como agonista de la flexión del codo, vamos a poner al bíceps o al braquial anterior,
después lo veremos más adelante. El antagonista es quien extienda el codo, en este caso va a ser el tríceps. Tiene que ser el que haga exactamente el movimiento opuesto. Para esto tenemos que saber qué movimientos hace la articulación y poder identificar qué músculo hace cada movimiento. Bien, sinergistas son músculos que realizan funciones semejantes. Cuando yo tengo, por ejemplo, creo que no sé si en el libro está o en otro lado, para hacer la flexión dorsal del tobillo, yo tengo 3 músculos que van a hacer ese mismo movimiento. Entonces son sinergistas porque ellos trabajan conjuntamente para producir ese movimiento. Y por último, fijadores, lo que van a hacer es mantenerme en una posición específica, quieta, una articulación o una parte del cuerpo para que yo pueda realizar una función en otra articulación. Por ejemplo, yo puedo tener fijadores de mi hombro para poder mover el codo, porque si no, hay músculos a veces que funcionan en las dos articulaciones, o si yo quiero mover el codo y el hombro se me mueve, eso generaría un mal movimiento en el codo. Tengamos en claro las 4 palabras: agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores, y qué es lo que significa cada uno de estos movimientos. Bien, como vimos recién, acá tenemos un ejemplo: fijadores, agonistas, antagonistas y sinergistas. Bien, el principal, acá tenemos en este dibujo al bíceps braquial como el principal de la flexión del codo, y como sinergista, es decir, que colabora en la función, tenemos al braquial anterior. Y como antagonista, el que hace una función opuesta a este es el tríceps braquial. Y para poder mover bien el codo, yo voy a fijar, mantener quieto mi hombro. Ahí tenemos los músculos fijadores. Llegamos al final de esta larga clase. Tengan en cuenta que van a tener un formulario para hacer y cualquier duda en la clase de repaso las podemos ver. Clase larga, difícil, pero muy interesante. Cualquier duda o consulta me escriben. Saludos.